Bueno, muy buenos días para todos en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Damos la bienvenida a todos aquellos que me están escuchando a través de nuestra emisora Radio Renacer España, a través de la plataforma Mixela Radio, y doy la bienvenida también a todos aquellos que también nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a este su programa Buenos días Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana en vivo y en directo por la plataforma de Mixela Radio, y donde iniciamos nuestro día en oración, donde iniciamos nuestro día meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que usted y yo necesitamos para vivir, para levantarnos, para estar fortalecidos cada día, cada momento en el Señor. Así es que fortalézcase cada día con la palabra. Recuerde que la Biblia nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a continuar entonces en nuestro tiempo devocional, en el estudio del primer libro de Crónicas, en el capítulo 4. Entonces yo le invito a que abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 4. Estamos hablando de que el libro de Crónicas fue escrito muchos años, como unos 100 años después del exilio. Ya el pueblo había regresado de Babilonia, pero no se acababan de ubicar. Había que organizar muchas cosas. Toda la gente estaba como muy desubicada. Habían perdido su identidad. Habían perdido muchas cosas, identidad a nivel política, identidad a nivel espiritual. Se había perdido sobre todo su linaje. Para los judíos es muy importante saber de dónde vienen y ubicarse en quiénes son, cuáles son su familia, a qué tribu pertenecen, cuáles son sus ancestros. Y eso es lo que está haciendo el autor de Crónicas, ubicándolos. Él genera este escrito para que cada uno se ubique a qué lugar pertenece. Y vamos a leer en el capítulo 4 entonces, que aquí hace mucho énfasis en los descendientes de Judá y en los descendientes de Simeón. Vamos a seguir leyendo. Yo le invito a que por favor no se desanime a leer estas genealogías. Yo sé que para muchos estas genealogías son un poquito aburridas, pero contienen mucha información vital para cada uno. Vamos a ver lo que dice. Dice: los hijos de Judá: Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai y a Laat. Estas son las familias de los soratitas, y estas son las del padre de Etam, que es Reel, Isma e Ibdías, y el nombre de su hermana fue Aselelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y a Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Ela: Sered, Jesoar y Emán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Aarfeel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Súa, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Paseah, a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenaz: Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel: Atat y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab,
padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Irú, Ela y Naham. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jealelel, Sif, Sifa, Tirias y Azarreel. Y los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer, Jehudaía, dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Senoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre Keila, Garmita, Estemoa, Maacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Los hijos de Isi, Soed y Ben-Soed. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Lahada, padre de Maresa. Y las familias de los que trabajan lino en Bet-Asbea. Y Joacim y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, y moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Sarif, Jarib, Sera, Saúl, y Salum su hijo, Mibsán su hijo, y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Sacur su hijo, y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron 16, y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Esem, Tolat, Betuel, Orma, Siglac, Bet-Marcabot, Hazar-Susim, Bet-Birai y Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etán, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 pueblos. Y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades, hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos, por sus nombres, son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera, y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos, que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy. Y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Bueno, aquí encontramos otra genealogía de dos tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón. Mire que entonces lo que el autor pretende es que cada persona vaya encontrando su lugar. Perfectamente este tema lo podríamos titular Encontrando nuestro lugar en el mundo. Y vamos a ver por qué. Porque ¿qué estaba experimentando los ciudadanos? ¿Qué estaban experimentando? Pues estaban experimentando que estaban desubicados. No sabían exactamente a quién pertenecían o a qué tribu pertenecían. Recuerde que tanto las tribus del norte como las tribus del sur fueron esparcidas.
Todas las tribus fueron exiliadas. Unos se fueron a Siria y a otros lugares, otros se fueron a Babilonia, los de Judá sobre todo. Pero inició un proceso de regreso, de retorno. Y aquí, entonces, lo que hace el autor de Crónicas es mirar los árboles genealógicos, para que cada uno se acuerde de dónde viene, para que cada uno tenga claro cuáles son sus ancestros, cuáles son sus antepasados. Y eso es algo que el Señor hoy nos está permitiendo recordar. Primero, conocer nuestros antepasados, como se los decía en el estudio anterior, en el estudio de ayer. Es necesario conocer nuestros antepasados. ¿Para qué? ¿O por qué? Mire, por una razón muy sencilla. Porque muchas de las cosas que a nosotros nos pasan, muchas de las cosas que a nosotros nos suceden, tienen que ver con nuestros antepasados. Tienen que ver con herencias de maldición, con herencias que a lo mejor nosotros estamos viviendo, estamos experimentando. Y esas herencias de maldición, la Biblia nos enseña que son transmitidas de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces a lo mejor muchas de las cosas que a usted le pasan o que usted experimenta o cosas que se viven en medio de la familia, tales como enfermedades recurrentes, problemas recurrentes, quiebras financieras, matrimonios dañados, adulterios, soltería, depresiones, todas esas cosas, a lo mejor viene de una herencia de maldición, fruto de algo que hicieron sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos. Entonces nuestro deber es anular, cortar esas herencias. Pero también por otro lado, lo que el Señor quiere hacer aquí es que cada uno de nosotros nos ubiquemos. ¿Cuál es nuestro lugar? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿A qué pertenecemos? ¿Para qué estamos aquí? Hay algo que el hombre experimenta. Bueno, vamos a mirar un poquito esto en contexto. Mire, el pueblo venía de un exilio. Uno aquí en la letra lo ve como muy sencillo, muy fácil. El pueblo estuvo más de 70 años exiliado en Babilonia. Se murió toda una generación. La mayoría de los padres que fueron murieron. Y se levantó una generación o generaciones nuevas de jóvenes, de personas que realmente no nacieron en Jerusalén, nacieron en Babilonia. Piense esto, y eso lo vamos a llevar a un ejemplo de la vida práctica. Muchos de los que estamos aquí escuchando este devocional somos inmigrantes que nos hemos venido sobre todo a España o a Europa y llevamos aquí muchos años. Pero nosotros nacimos fuera de España. Pero a la mayoría aquí en España le nacieron hijos. Muchos tienen hijos que durante todo este tiempo de estadía en España nacieron aquí. Ellos son españoles y tienen una cultura española. Luego, uno quisiera que ellos vivieran la cultura de nuestros países o la cultura con la que nosotros crecimos. Pero es una cosa un poquito complicada. Pues lo mismo pasó en ese caso. O sea, ese ejemplo de la vida práctica es igual a lo que sucedió en los tiempos de Babilonia. Se levantó una generación que no nació en Jerusalén, una generación que no nació en la tierra de Israel o en la tierra de Judá. Por tanto, habían perdido su identidad, su cultura. Habían perdido su norte y no sabían a quién pertenecían. Pero el Señor en su bendita misericordia envía un autor, unas personas que empiezan a recopilar toda una información
y luego la publican aquí en el libro de Crónicas. Y nos permiten entender de dónde venimos. Entonces aquí viene la respuesta. Ubicarse. Muchas personas hoy experimentan un desubique espiritual. No saben cuál es su lugar, cuál es su sitio. ¿Cuál es nuestro lugar en medio de todo este rompecabezas, digamos, de la iglesia o del servicio? Mire, y esto me hace recordar dos preguntas que el mismo Dios le hace al hombre. En Génesis capítulo 3, nos encontramos que después que el hombre pecó, el hombre corrió a esconderse. El hombre corrió a esconderse. ¿Y cuál es la primera pregunta que le hace Dios al hombre? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué Dios le pregunta eso a Adán? A ver, obviamente Dios sabía dónde estaba Adán. Pero Adán era el que no tenía claro dónde estaba. ¿Dónde estás tú? ¿Te has perdido? A lo mejor Dios le está preguntando a ustedes hoy. ¿Dónde estás tú? Hay otra pregunta. Cuando en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 18 o 19, cuando Elías huye a Oreb, Elías está ahí todo triste, se va, huye al monte de Dios. Allí se encuentra con Dios. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Tú por qué estás aquí? Entonces mire que Dios nos llama a ubicarnos con el Señor. Y nos manda todos estos datos para que nos ubiquemos. Es necesario, amado hijo en la fe, amado oyente, que usted hoy deje de estar dando vueltas por el mundo, buscando su lugar. Busque su lugar en el Señor. La Biblia nos enseña quiénes somos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso lo dice en Primera de Pedro. Hay una cosa que debe estar clara, y es que ¿quiénes somos realmente? ¿Para qué estamos aquí? Ahí está la claridad que usted y yo debemos de tener. Por otro lado, aquí en el libro, en este capítulo 4, en medio de las genealogías aparecen unos datos. O sea, el autor intercala como que suelta ciertos datos, cierta información de ciertas personas muy puntuales, y luego sigue con su historia de mandarnos una genealogía y de mostrarnos el origen de ciertas personas. Pero uno de esos datos intercalados, como lo llamo yo, aparece aquí en el capítulo 4, en el versículo 9 y en el versículo 10. En el versículo 9 aparece un personaje llamado Jabes. Ya vamos a mirar y vamos a dedicar estos minutos un poquito a tratar de entender quién fue este hombre. Es un personaje raro, es un personaje como un poquito extraño, porque no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia, solo aquí. O sea, el autor de Crónicas nos da como una pincelada de algo muy especial. Y vamos a mirar lo que dice aquí. Y es extraño porque si usted mira un poquito hacia atrás, que están mencionando unas genealogías, no aparece el nombre de Jabes. Y si mira después del capítulo, en el versículo 11, tampoco aparece el nombre de Jabes. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió este personaje? Y vamos a mirar, o sea, no sabemos de dónde salió.
Lo que sí sabemos es que aparece de una manera un poquito extraña ahí en la palabra de Dios, con un fin, con el fin de que aprendamos algo. Y mire lo que dice aquí estos dos versículos. Vamos a centrarnos en el día de hoy en el estudio de estos dos versículos. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. No, dice aquí en el versículo 9, perdón. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea que lo que nos deja ver aquí este primer punto es que la vida de Jabes no fue fácil. La vida de Jabes, Jabes significa dolor. Eso significa Jabes. O sea, un hombre o una persona que vivió en medio del dolor. Dice, por cuanto lo llamo Jabes, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea que a lo mejor esta mujer tuvo un parto difícil. Entonces pensemos en esto. La vida de un hombre que vivió lleno de dolores, lleno de dificultades. Pero dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Entonces la primera característica que nos encontramos en este versículo es un hombre de dolores, un hombre que sufre, un hombre que sufre por muchas razones, por muchas angustias. Pero mire lo que dice el versículo 10. Mire lo que dice el verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel. Vamos a ir parte por parte. Este versículo 10 nos da muchísima información. Dice, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En un solo versículo tenemos una información muy, pero muy valiosa que usted y yo podemos hoy aprovechar y hacerla, sacar de ahí un ejemplo y podemos sacar toda una enseñanza. Lo primero, ya lo vimos, que Jabes fue un hombre que no tuvo una vida fácil, tuvo una vida de dolor, tuvo una vida de sufrimiento, como la mayoría de las personas que vemos hoy en el mundo. La vida no es fácil para muchos. Para muchos, muchos tienen que llevar una vida de sufrimiento, de dolores físicos, o de dolores emocionales, espirituales. Hoy en día hay mucha enfermedad, se ha soltado todo un espíritu de enfermedad, de dolencia. Hay muchas personas que no duermen debido a los intensos dolores del cuerpo, dolores en los huesos, dolores musculares, dolores por todas partes. Pero mire lo que dice el versículo 10. Invocó Jabes al Dios de Israel. Para que Dios empiece a hacer algo en su vida, tenemos que invocar a Dios. Tenemos que tener una búsqueda consistente de nuestro Padre Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días. Según este versículo, este hombre no era muy seguidor de Dios. Pero aquí dice que Jabes tomó una decisión. Invocar a Dios. Buscar a Dios. Ahora, buscar o no buscar es una decisión que cada uno debe tomar en su vida. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones más difíciles, usted tiene dos opciones. O se hunde en el dolor, en medio de la depresión, en medio de la situación difícil, o busca a Dios. Al principio, cuando estábamos orando, leíamos
el Salmo 34. Y ahí en el Salmo 34 hay una palabra que a mí me gusta mucho. Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mire lo que dice. Busqué al Señor, él me oyó y me liberó de todos mis temores. Qué bonito, ¿verdad? Cuando usted y yo tomamos la decisión de buscar a Dios, Dios empieza a hacer algo. Ahora, dice que Jabes invocó el nombre de Dios, diciendo, o sea, ¿cómo fue la oración de Jabes? Póngale cuidado. Y aquí viene otra de las grandes lecciones que la Biblia nos da con respecto a la oración. La Biblia nos da todo un manual de cómo orar. Y aquí, esta es una oración clave. Yo le invito a que usted hoy la subraye, la señale en su Biblia, porque esto es un modelo de oración. Mire lo que Jabes le dijo al Señor. Oh, si me dieras bendición. Mire los 4 puntos clave. Señale estos 4 puntos. Lo primero que Jabes le dijo es, oh Señor, si me dieras bendición, derrama tu bendición sobre mí. Lo primero que Jabes le pide al Señor es, Señor, bendíceme. Derrama tu bendición. Ahora, ¿de quién viene la bendición? ¿Cuál es el fruto, el origen de la bendición? La bendición viene de Dios. La bendición no viene por nuestros esfuerzos, por nuestros conocimientos, por lo mucho que nosotros hagamos o conozcamos. La bendición no viene por lo mucho que nosotros hayamos estudiado. La bendición no viene por el trabajo que tenemos. Muchos piensan así y no es así, están equivocados. La bendición viene de Dios. Él es la fuente de nuestra bendición. Él es la fuente de su bendición, de nuestra bendición. Y lo que le pide Jabes al Señor, lo primero es, Señor, dame tu bendición. Con la bendición de Dios lo tenemos todo. Si usted tiene la bendición de Dios, pues va a tener el respaldo, va a tener a Dios de su lado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer para tener bendición? En Deuteronomio 28, aquí nos encontramos la clave. Cuando usted obedece, cuando usted guarda los mandamientos de Dios, cuando usted los obedece, cuando usted los pone por obra, ¿qué dice la palabra de Dios? Vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mire, las bendiciones llegan a su vida fruto de que usted obedezca los mandamientos de Dios. Para que las bendiciones lleguen, voy a volver a repetir, ahí está en Deuteronomio 28:1. Para que las bendiciones lleguen a su vida, usted tendrá que someterse. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego dice en Deuteronomio 28 y a partir del versículo 3, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Serás bendito en todo. Todo te irá bien. Pero entonces entendamos esto. La bendición viene de Dios. Y era lo que Jabes le estaba pidiendo al Señor. Señor, dame tu bendición. El segundo punto por el que Jabes clamaba, dice, y si ensancharas mi territorio. Ensanchar el territorio, Señor, amplía. Mira esto. En Isaías dice, Dios le da una palabra al profeta Isaías.
Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Pero ¿quién es el que hace eso? ¿Quién es el que extiende nuestros terrenos? Es el Señor, no es otro. Mire lo que dice, si me dieras bendición y si ensancharas mi territorio. Ahora, ¿qué significa ensanchar el territorio? Tener un terreno más grande, un terreno en el que implicaba poder sembrar más, poder cultivar más. Y vamos a pedirle al Señor esto hoy también. Ensancha mi territorio. No es para tener más, no es para volvernos avaros. No pensemos en lo material. Pensemos en que cada uno tiene un terreno a nivel espiritual. Tenemos un terreno como iglesia. Y Dios nos va dando más. En la medida que Dios va derramando su bendición, Dios nos va dando más. Y tenemos que administrar bien ese territorio que el Señor nos da. Luego lo siguiente que Jabes le pide al Señor. Dice, y si tu mano estuviera conmigo, si estuvieras de mi lado. Mire lo que Jabes le dice, y si tu mano estuviera conmigo. Y lo cuarto que le dice, y me libraras del mal para que no me dañe. Jabes tenía claro que hay unos agentes malignos alrededor. El enemigo, ese enemigo Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos rodeados de maldad. Estamos rodeados de personas malignas. Estamos rodeados de espíritus malintencionados que quieren dañar nuestra vida, que quieren dañar nuestra casa, que quieren dañar nuestros hijos, que quieren robar nuestras finanzas, que quieren robarnos esa bendición. Y Jabes también le decía al Señor, guárdame del mal, dice, y líbrame del mal para que no me dañe. Mire la oración que hacía Jabes. Y mire lo que dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué bonito, ¿verdad? Aquí nos vemos entonces 4 puntos que son claves para tener una oración y una intimidad con el Señor. Es muy especial. Entonces, a manera de conclusión, permitamos que el Señor nos ubique. Permitámosle al Señor ubicarnos. Desechemos toda desubicación espiritual. Vamos a preguntarle hoy, ¿cuál es nuestro lugar en la casa de Dios? ¿Cuál es nuestro lugar en la casa? ¿Cuál es nuestro lugar en la iglesia? Ahora tenemos que ocuparnos de santificarnos, mis amados hijos, para que cuando Dios nos muestre cuál es nuestro lugar, estemos santificados y estemos preparados para asumir la responsabilidad que el Señor nos quiere dar, para asumir esa responsabilidad o ese lugar donde Dios nos quiere poner. El Señor nos ubica. El Señor es el que quita toda esa ubicación espiritual en nuestra vida. Quiero invitarle a que terminemos este tiempo orando y dándole gracias a nuestro Padre. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta preciosa oportunidad de poder estar contigo, de poder venir delante de ti, de poder estar en tu presencia, de poder adorarte y bendecirte, mi Señor. Padre, nuestra vida hoy te pertenece a ti. Hoy tú nos has enseñado a través de toda esta cantidad de nombres, Señor, que siempre hay un lugar, hay una permanencia, una pertenencia, Señor. Permítenos hoy conocer cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro sitio. Ayúdanos, Señor, a ubicarnos. Después del exilio de Babilonia, mucha gente quedó desubicada. Mucha gente no sabía ni quién era, ni a qué familia pertenecían, ni dónde estaban. Padre, pero tú en tu infinita misericordia y amor
los ubicaste cada linaje. Ayúdanos, Señor, a ubicarnos a nosotros. Ayúdanos hoy, Padre, a quitar de nuestra vida toda desorientación. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Ayúdanos hoy, Señor, a entender y a comprender cuáles son nuestras verdaderas raíces, las raíces de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ir a esa raíz y a entender hoy que pertenecemos a un linaje mucho más grande, mucho más alto, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Padre Santo, hoy nos postramos delante de ti, postramos nuestra vida y nuestro corazón delante de tu presencia, mi Señor. Y al igual que Jabes, invocamos tu nombre, Señor. Al igual que Jabes nos postramos, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la crisis que podamos estar viviendo y experimentando. Padre, y te pedimos, Señor, que derrames de tu bendición sobre nuestras vidas, que ensanches nuestro territorio, que tu mano, Señor, poderosa, esté con nosotros todos los días, Señor, y que nos libres del mal, para que no nos dañe, Señor, para que no dañe nuestra casa, para que no dañe nuestra familia, para que no dañe a nuestros hijos, Señor. Padre Santo, ayúdanos a creer que tú lo harás. Ayúdanos a creer hoy, Señor, que tú, solamente tú, harás el milagro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Padre Dios, que te quedes con nosotros en este día, que nos acompañes, Señor, que derrames de tu bendición y de tu amor sobre nuestra casa, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras familias, sobre todo nuestro ser. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.